Pues bienvenidos a miércoles de serie. Estamos ya terminando, sí, aunque parece que hace 8 días empezamos, en realidad así fue. Hoy terminamos esta miniserie, esta serie de solo 2 sesiones que tiene como título esto, ¿verdad? Como piedras vivas. ¿Quiénes son esas piedras vivas? Nosotros, ¿sí? Ok, entonces vamos a orar ahí en tu lugar. Solo acompáñame a continuar lo que Dios ya comenzó a hacer entre nosotros. Ahora nos corresponde escuchar su verdad, su palabra en nuestras vidas. Así que ahí con tus ojos cerrados, acompáñame a orar. Señor, nuevamente te agradecemos todo lo que sigues haciendo entre nosotros. Te agradecemos por tu gran amor, tu gran fidelidad, porque a pesar de nosotros, Señor, tú sigues siendo Dios, sigues siendo el Rey del universo, que sigues sosteniendo por tu misericordia, Señor, que se renueva, Señor, cada mañana. Tu fidelidad es constante. Y te agradecemos por todo lo que tenemos la oportunidad de estar aquí en tu casa, de reunirnos, de amarnos, de recibir todo lo que de ti proviene, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a seguir viviendo esto que tú nos llamas a hacer. Piedras vivas para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues recordarás que esta serie tiene como texto central la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Y solamente hemos cotejado los primeros 6 versículos, ¿sí? Y vamos a verlo el día de hoy, los siguientes 4 versículos. Así de corta está, pero así de profunda también, ¿sí? Entonces yo te invitaría a que abrieras tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a darle lectura primeramente a los versículos que nos faltan para terminar hasta el versículo 10, y después vamos a obtener todo lo que de estas verdades hemos estado hablando, ¿sale? Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, nos quedamos en el versículo 6, y ahora vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 10, ¿sale? Si no traes tu Biblia, aquí nos puedes seguir en las pantallas, ¿sale? Primera de Pedro 2, verso 7, dice: así es, ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Versículo 8 dice: además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, es la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Versículo 9, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Y terminamos en el verso 10, y dice así el apóstol Pedro: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Hasta ahí. Qué increíble, ¿a poco no? Pregunta, ¿son versículos hermosos? ¿Verdad que sí? Son versículos hermosos que tienen como continuidad lo que ya hemos hablado en la sesión pasada. Y son versículos que hablan de, voy a decirlo así, de un contraste de lo que estamos llamados a ser. Recuerda, piedras vivas,
de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que adquirimos en Dios, de lo que todos como edificio espiritual estamos llamados a construir, contrastando todo lo que tal vez, cómo veníamos, cómo estábamos, la situación en donde nos encontrábamos, lo que no teníamos versus, por así decirlo, lo que ahora hemos encontrado en Dios. Y por eso es impresionante, por eso se convierte en una porción tan maravillosa. Para poder conectar estos 4 versículos con lo que lo habíamos hablado en la sesión pasada, es recordar que el apóstol Pedro está utilizando las escrituras. Recuerda, si tú vas un poquito atrás en el versículo 6, ¿sí? ¿Te acuerdas? Que ahí terminamos la semana pasada. ¿Qué dice el versículo 6? Dice Pedro, como dicen las escrituras, ¿sí? Y si tú tienes una edición de una Biblia muy, digamos, apegada a cómo fue escrito originalmente, te darás cuenta que el texto que es referencia del Antiguo Testamento lo va a poner siempre entre comillas, ¿sí? Si ya te diste cuenta, a ver, checa tu Biblia si lo tienes entre comillas, o también lo puedes tener en letras cursivas o bien centrado, o sea, pero hay una distinción. ¿Ya te diste cuenta? A ver, levanten su mano cuántos ya se dieron cuenta, ¿verdad? Cuando encuentres eso, porque recuerda que parte de miércoles de serie es venir a generar también aprendizaje, y si tienes una edición incluso ya un poquito más, como decimos, sofisticada, incluso ya te van a dar lo que se llaman las famosas referencias cruzadas, ¿sí? A ver, alguien tiene una Biblia con referencias cruzadas porque va a aparecer ahí un numerito, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué crees de qué se trata ese numerito? Como te dije, es una versión más sofisticada. Ese numerito es puntualmente te indica la referencia de la porción que está citando aquí el apóstol Pedro. Fíjate qué interesante. Entonces, ¿cuántos ya? A ver, quiero preguntarles, ¿ya te diste cuenta? A ver, ¿cuántas referencias hay en lo que acabamos de leer? ¿Sí? Bueno, ya lo viste aquí en pantalla. ¿Ah? ¿Cuántas? 3. Al menos en los primeros versículos que acabamos de leer, ¿sí? Hay 3 referencias del Antiguo Testamento que el apóstol Pedro está haciendo puntualmente en esta porción. Y vamos a ver cuáles son, ¿sí? Mira, la primera que es importante porque dice, un poquito de esto ya lo vimos la semana pasada, pero es importante para irlo conectando con lo que ahora se trata esta sesión. Mira, en el verso 6 dice, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todos los que confíen en él, dice, jamás será deshonrado. En otras palabras, lo que está hablando ese versículo no es otra cosa más que Isaías 28, 16. Sí, yo sé que hay una ligeras variaciones, pero a fin de cuentas es la misma porción. Hay variaciones porque recuerda que no era lo mismo la traducción del hebreo al griego, ¿verdad? Por eso recuerda que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿no? Y las escrituras, usualmente, originalmente Isaías, se escribieron en hebreo. Ahora, por eso, cuando tú ves esas referencias, muchas veces hay palabras un poquito diferentes, pero esa es la razón. Pero en realidad, mira, vamos a leer Isaías 28, 16, y tú vas a darte cuenta si es o no lo mismo. ¿Qué dice Isaías 28, 16? Aquí está. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Pregunta, ¿es lo mismo? Cierto, sí. Ahora, posterior a esto, también vemos que está también influenciada por otra escritura que es Isaías capítulo 8, versículo 14. Fíjate lo que dice. Él te mantendrá seguro, en cambio para Israel y Judá será una piedra de tropiezo, una roca que los hace caer, y para su pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. ¿Y qué crees? Vamos a regresar a 1 de Pedro capítulo 2 y ahora vamos a leer el versículo 7. Fíjate lo que dice. Así es,
Ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, las piedras que los constructores rechazaron, ¿sí?, ahora se ha convertido en la piedra principal. Y ahí es otra referencia que también está ahora en los salmos, y es el Salmo 118, versículo 22. Fíjate lo que dice Salmo 118, verso 22. La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido ¿en qué? En la piedra principal. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto que estoy tratando de que tú y yo podamos comprender? Pedro solamente está constatando que todo lo que el Antiguo Testamento habló y sigue hablando hasta este día, no es otra cosa más que apuntarnos a la revelación puntual de el cumplimiento de las profecías en Cristo Jesús. ¿Sí? Imagínate la mente de este salmista hablando de esa piedra y cómo la comprensión de todos los judíos antes de los tiempos de Cristo, ¿sí?, cómo lo fueron comprendiendo, pero recuerda que esa revelación fue progresiva, porque ellos tal vez no veían que esa piedra a quien estaba hablando el salmista, en realidad se trataba de ¿qué? De una persona. ¿Quién era esa persona? Cristo Jesús, que en realidad, miren esta imagen, recuerda que leemos ahorita, ¿te acuerdas que la habíamos hablado la semana pasada? Esta es la famosa piedra del ángulo, o la piedra angular, o la piedra del eje, también conocida, que era vital para toda construcción. Si hoy tú hablas con un arquitecto, con alguien que se dedica a la construcción, te va a hablar de este principio. Yo sé que como tal vez ya no se utiliza, pero ese principio sigue utilizándose en lo que es una construcción de manera física. Cuando entonces lo que quiero que tú y yo podamos ir comprendiendo es que cuando el salmista escribió esto, que para la mente del judío era una piedra, la piedra del eje, la piedra principal, ahora Pedro está diciendo que realmente esa piedra principal que edifica no es una piedra física, sino es una persona. Y esa piedra, fíjate, que los constructores rechazaron. Wow, aquí me encanta, porque lo vamos a ir conectando, comprendiendo a medida que tú y yo lo vayamos asimilando cada vez más. ¿Quién crees que son estos constructores que rechazaron? ¿Quién crees que era puntual referencia que Pedro está hablando? Mira, aquí lo vamos a ver nuevamente en el versículo 7, cómo dice Pedro. Además eres la piedra, el verso 7, la piedra que los constructores rechazaron. Recuerda, está diciendo Salmo 118, verso 22, ahora se ha convertido en la piedra principal. ¿Quién crees que sean esos constructores? ¿De quién crees que está hablando Pedro? Como diciendo, en ellos se ve el cumplimiento de lo que el salmista escribió. Ahora lo estamos viendo, por así decirlo, tangiblemente. ¿Quién podrá ya decir? Yo conozco la respuesta. Los constructores rechazaron. Por ahí escuché que dijeron fuerte, sin temor. Ahí ya lo contestaron, efectivamente. A ver, efectivamente, vamos a situarnos un poquito geográficamente. ¿En qué región habitó Jesús? Es decir, ¿qué tierra, qué territorio pisó Jesús? Ciudad de México, Río de Janeiro, Estados Unidos, Buenos Aires, Argentina. ¿Tú contestas? Efectivamente, si tú vas a hacer, por eso mira, hay una zona que muchas veces es la parte menos referenciada en tus Biblias, ¿verdad? Pero es una parte también muy importante. Se llama mapas.
¿verdad? Y están en la parte de atrás. ¿Ya te diste cuenta de tu Biblia? Dices, yo no tengo una Biblia, yo tengo una Biblia sin mapas. Bueno. Pero la gran mayoría de las Biblias traen mapas. Si tú te vas a esos mapas, te vas a dar cuenta que el territorio que Jesús recorrió fueron escasos kilómetros. O sea, si vamos a ser precisos, fue una región bastante, ¿qué? Pequeña. Pero esa región tan pequeña fue suficiente para que Jesús transformara el mundo. ¡Wow! Ahora, entonces, ahí ya estamos respondiendo, ¿verdad? ¿Cuál es la piedra que los constructores rechazaron? A ver, por eso nos tenemos que situar de manera local, bien específica, ¿verdad? Pregunta, si el día de hoy tú construyes un edificio, hablando físicamente, ¿verdad? ¿En qué región es particular lo define, digamos, tu construcción? Es decir, el predio o el impuesto que se te va a otorgar por esa propiedad que estás construyendo está delimitada, ¿cierto o no?, a una zona, ¿no? Y específicamente va a venir, ¿verdad?, el acta o la escritura y va a decir, esta propiedad pertenece a fulano de tal, tienes tales medidas y está en la ciudad, si tú eres de aquí, dices aquí, de San Martín Texmelucan, ¿cierto o no? Ahora aquí viene la pregunta. ¿Quiénes construyeron o quiénes fueron los constructores de aquel tiempo? Es decir, donde Cristo Jesús vino y se asentó y vivió y llevó un estilo de vida conforme a esos rudimentos, esos principios. La respuesta es Israel, territorio como lo conocemos hoy, Palestina. Esa es la figura de los constructores, así como estamos tratando de hacer referencia a la construcción natural. Por eso Juan en su evangelio, si tú vas al evangelio de Juan capítulo 1, Juan hace esa narrativa. A los suyos vino. ¿Quiénes son los suyos? Nuevamente, Israel. ¿Y los suyos, qué dice Juan? No lo recibieron. En otras palabras, ¿qué? Lo rechazaron. Lo hemos visto en la serie tan solo de la última serie que tuvimos. ¿Quiénes eran los primeros opositores de la enseñanza de Jesús? Los propios ortodoxos de aquel tiempo, ¿cierto? Que se escandalizaban porque enseñaba en sábado, porque de verdad la ley decía que no se podía, que el sábado, por así llamarlo, era el día de descanso, y él sanaba. O sea, eso que todo el sistema religioso judío de aquel tiempo ejemplifica claramente, ¿qué? A esos constructores. Esos constructores, pero lo vamos a ir definiendo, que representa que un sistema de construcción obsoleto, basado en reglas, ¿cierto o no? ¿Basado en qué? En su religiosidad. ¿Basado en qué? En un sistema añejo, por así decirlo. Por eso no lo pudieron recibir, porque lo que Jesús venía a dar, que lo dije en una predicación, ¿te acuerdas? Era vino nuevo, pero ese odre ya estaba bastante, ¿qué? Viejo. Y como no, entonces esa piedra que fue rechazada por los propios, digamos, de su linaje, fíjate. Me encanta el contraste. Primer contraste, dice Pedro, ahora se ha convertido en esto. Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. En la piedra angular. En la piedra principal, en otras palabras. Porque sin esto, la edificación se convierte en obsoleta. El edificio, por muy vistoso, es, por así decirlo, insostenible. Y aquí está el principio número 1, familia, que vamos a ir comprendiendo. Como te lo he dicho muchas veces y en reiteradas ocasiones, se puede vivir
una fe, o entre comillas, porque yo creo que dista mucho de una verdadera fe, sin una piedra principal, es decir, sin Jesús. Podemos realizar actos de Dios sin que la presencia de Dios esté presente. Podemos incluso hablar de un Dios y tal vez no conocerlo. Podemos incluso hacer grandes eventos y no contar con la piedra principal. Entonces, los parámetros que Pedro está diciendo es que nunca primeramente debemos de olvidar que una iglesia, mira, escucha bien esto, porque no quiero enredarte, que no puede haber una iglesia sin Cristo como fundamento. Pero lo que quiero referirme es a lo siguiente. Puede haber un grupo de congregantes que incluso puedan tener obras, que incluso puedan tener actos de servicio, que incluso puedan tener N cantidad de actividades y aún así no contar con la piedra angular. Y si esto es lo que vamos a ir descubriendo, familia, es que el objeto de nuestra adoración debe ser Cristo. El objeto de nuestro servicio debe estar centrado en Cristo. El objeto de todas nuestras actividades debe ser, se los dije en otras palabras hace algunas semanas, lo recuerdo, lo dije en la oración, lo oramos en la oración. De hecho, fueron de los primeros blancos de oración que oramos aquí en Creciendo en la Oración. Que seamos, en otras palabras, una iglesia Cristo centra. Eso me refiero. Ahí está la piedra del ángulo. ¿Por qué? Porque ahora sí hay. Porque en el intento, grupos pueden levantarse o grupos se pueden seguir levantando, pero no con un enfoque de piedra angular, con un enfoque cristocéntrico. Puede haber iglesias cultocéntricas, iglesias pastorcéntricas, iglesias modercéntricas. Bueno, no sé si eso existe, pero me doy a entender. Podemos perdernos en el intento sabiendo que la iglesia comienza con la piedra ¿qué? Angular. Iglesia sin Cristo no es iglesia. En otras palabras, iglesia sin la presencia de Dios solo será un sistema, un odre viejo. Y no estoy juzgando mal al sistema religioso judío de aquel tiempo. Fue operable en su momento. Dios fue quien lo instituyó, ¿recuerdas? Pero fue inoperante una vez que ¿qué? Una vez que ¿qué? Que vino el cumplimiento. ¿Quién? Cristo Jesús. Y ellos tantos, o sea, fue digamos, un grupo de personas que se centró tanto en el sistema, que cuando llegó el Mesías, no lo reconocieron. Por eso, familia, eso habla de nuestro corazón humano tendencioso. Y si algo aprendemos de la historia, aún en este caso de la historia del pueblo de Israel, Pablo lo cita en Corintios, hablando de lo que les pasó. ¿Sabes para qué? Dice, para que sea de qué? De referencia. ¿Para quiénes crees? Para nosotros. O sea, podemos aprender de ellos. ¿Nos podrá pasar que caigamos en un sistema de iglesia que todo bien bonito, que todo bien padre, pero sin piedra angular? Ups. Entonces aquí en donde centro el primer punto. La primera verdad es que es esto. Familia, tú y yo debemos de llegar a componer el templo de Dios. Fíjate, que no es, recuerda, ladrillos humanos, que no es una reunión, que no es ni siquiera digamos, el auditorio, ¿sí? Sino que tú y yo llegar a componer el templo de Dios, el cual en él mora
y su pueblo, hasta rima, ¿qué dice? Le adora. Tú y yo llegamos a componer ese templo. Esa es la primera verdad que Pedro está tratando de decirnos. Que donde tú y yo, lejos de una motivación incorrecta, sabemos que nos convertimos, así como Él, en piedras vivas, pero como Él es la piedra que está viva, nosotros formamos esa piedra viva. Que esa piedra que desecharon, versículo 8, que hizo tropezar a otros. Yo te pregunto, ¿al judío lo hizo tropezar? Sí. Lo hizo tropezar en sus liturgias, lo hizo tropezar en sus formas. Como te dije, se escandalizaban por decir algo porque sanó en sábado. Se escandalizaban, ¿verdad? Porque los discípulos de Jesús no se lavaron las manos. Se escandalizaron por N cantidad de cosas. Se escandalizaron de su misma forma de enseñanza de Jesús. Wow. Eso que hizo tropezar, dice, ahora es la roca. Wow, que los hace caer. Y ahí es entonces donde tú y yo vamos a ir avanzando. Mira, ¿por qué? Avanzando en nuestra comprensión de esto. Donde Cristo, recuérdalo, es escogido ¿por quién? Por Dios. Y no solo escogido, sino dice Pedro que es ¿qué? Precioso para Dios. Entonces, si Cristo es escogido y es precioso, aquí viene algo fascinante, que te digo algo, no es porque yo te lo esté diciendo, es porque así Dios nos los está mostrando. Así los creyentes han sido ¿qué? Elegidos. ¿Para qué, familia? Ahí está. Grandes privilegios. Y ahorita vas a ver cuáles son esos privilegios, porque no son así de que los que a lo mejor piensas, ¿ah? Que te guste, no, puedo pecar, no son esos privilegios. Grandes privilegios que ahorita vamos a enlistar. Pero, ¿por qué? Porque aquí viene, mira, Él es una piedra viva, y entonces aquí puse ellos. ¿Quiénes crees que son ellos? Nosotros. También ¿qué? Lo somos. Si Él es una piedra viva, entonces tú y yo ¿qué somos? Piedras vivas. Y aunque los hombres, porque aquí quise ser más general, pero ya estamos atendiendo que es una puntual referencia al pueblo de Israel, lo menosprecien, híjole, y aquí lo puse más general, ¿sabes por qué? A ver, yo quiero que tú respondas también de forma honesta. Pregunta, ¿te ha pasado, te ha tocado también que muchos, tal vez de los que conoces, conocidos, amigos, familiares, menosprecien el mensaje del Evangelio? Yo te pregunto, ¿el mundo actualmente recibe con ánimo, con deseo, con gran expectación el mensaje de Dios? O como decimos, ni lo pela. Por eso quise poner esto. Aunque los hombres, es que esto nunca tú y yo debemos de olvidar. Porque vivimos en un mundo tan materialista, tan llevado simple y sencillamente al consumismo. Yo recientemente a una persona le decía esto: ¿realmente quieres a Dios o solamente quieres salir de tus problemas? Porque si vamos a ser honestos, muchas personas tal vez no quieren a Dios, solamente quieren que los problemas se acaben, porque ¿a quién le gusta vivir con problemas? Pero en el fondo no buscan a Dios, menosprecian a Dios, menosprecian su mensaje, menosprecian su evangelio. Digo, ¿por qué entonces el día de hoy, verdad, por qué están atiborrados, por no decir abarrotados muchos otros lugares y las iglesias vacías? ¿Te dice algo eso? El mensaje del evangelio ha sido también históricamente rechazado, ha sido menospreciado, pero eso no debe
Aquí atención, porque aquí voy a lograr este conector. Recuerda que Él es la piedra viva, que es la piedra preciosa. Dios la escogió. Y eso nos lleva a entender que tú y yo entonces también que somos escogidos, somos delante de Dios como preciosos ante Él. Verás ahorita lo que Dios dice de ti. Y eso, mira, yo me he preguntado, porque aquí está la razón, es creo que más allá de una comprensión, tiene que ver con un entendimiento claro. El cristiano, tú como cristiano, debería, por el simple hecho de ser cristiano, ser motivo de generarte vergüenza. Sí, yo sé que la respuesta es no. Entonces, ¿por qué a veces sientes vergüenza? ¿Por qué? Yo sé que en algún otro momento te ha tal vez llevado a sentir una connotación de que, ¿cómo les voy a hablar? ¿No? Qué pena. Y sabes, aquí está la clave, mira. El hecho de que el mundo, ya lo vimos, no quiere a Dios, no quiere su mensaje, no es motivo de que a nosotros como hijos de Dios, como piedras vivas, nos lleve a ¿qué? A sentirnos avergonzados. ¿Sabes por qué? Porque son las privilegiadas, somos las privilegiadas que rocas que han sido colocadas al lado de la cabeza del ángulo. Y esto creo que también nos abre el panorama, mira. Yo sé que no es grato de escuchar, o por así decirlo, saber que tal vez nos viene, pero si a Cristo Jesús lo rechazaron, pregunta, ¿tú crees que a ti y a mí el mundo no nos rechace? De hecho, nos ha rechazado una y otra vez más. ¿Nos seguirá rechazando? Claro. Como tú un día y yo también, ¿verdad? Porque tú y yo venimos de ahí, ¿cierto o no? También le rechazamos. ¿O no? ¿O ya se nos olvidó? Yo de verdad reflexiono a veces y recuerdo, Señor, de verdad, claro que me sigue teniendo, pero yo lo digo hablando de mi pasado. Señor, ¿cuánta paciencia tuviste? ¿Tú podrás decir lo mismo? ¿Sí o no? Tal vez ahora ya lo vemos con otro, como decimos, con otros ojos, porque ahora Dios ha traído luz a nuestro entendimiento. Pero ¿cuántas cosas no hacíamos? ¿A poco no, familia, en nuestra ignorancia? ¿En cuántas cosas no nos metimos, cierto? ¿No? ¿Sí te identificas o no? Y ahora formas parte de este edificio. ¡Wow! Donde Él, les vuelvo a repetir, es la cabeza del ángulo y te ha colocado en un lugar de privilegio. ¿Ve cómo es Dios, familia? Y no solo eso, o sea, por eso te decía, está lleno de un contraste profundo. Porque de lo que de alguna manera otros no quisieron. De lo que otros, ¿verdad? No les alcanzó. Familia, estos somos nosotros, los gentiles, ¿sabías? Nos tocó, nos alcanzó. Llegamos. ¿Por qué? Porque ahora lo que los constructores desecharon, wow, ahora viene a ser la prioridad principal. Wow, alguien dele un aplauso. No sé si te sientes contento por esa verdad. Pero qué increíble que ahora tú y yo podamos decir, yo soy ahora el cuerpo de Cristo.
Soy el templo espiritual. Soy piedra viva. Él es la roca, la piedra principal. Y yo estoy siendo esa colaboración, por así llamarlo, de este edificio espiritual. Y ahora viene algo que también me encanta, porque mira, atención en lo que viene en el versículo 9. Antes de ir al verso 9 está la razón por la cual tropiezan, porque no nada más es porque sí. Y la razón por la que el mundo rechaza a Dios es por esta, que está en la parte final del verso 8. Si tú tienes tu Biblia ahí, sígueme. Fíjate, nos dice por qué tropiezan, porque siempre hay un porqué. Y a lo mejor también y yo me identifico porque era la razón por la cual yo desechaba el Evangelio, porque esto estaba en mí. Mira lo que dice, tropiezan porque ¿qué? Porque no obedecen. ¡Wow! Vuelvo a recalcarlo bien fuerte. Ahí dice el verso, la segunda parte del verso 8. Tropiezan porque no obedecen la palabra. Claro, ahí está. Claro, o sea, para el mundo es más fácil que darle, como decimos, vuelo a la hilacha, ¿cierto o no? ¿Qué resulta más fácil? ¿Obedecer a Dios versus no obedecer? Siempre lo he dicho, llevar una vida en santidad, llevar una vida en obediencia a Dios, refrenar nuestra lengua, atacar nuestros malos hábitos, buscar ser disciplinado en las áreas espirituales es mucho más complicado que ¿qué? Que vivir como dicen, desgarriatado, como dicen. ¿A poco no? Claro. Y claro que rechazan el mensaje, ¿por qué? Porque no quieren, este mundo no quiere obedecer a Dios, le parece locura, ¿verdad? Le parece disparatado, le parece incluso, como lo escuché en una ocasión que dijo, eso es antipopular. Y la razón es esta, familia. Cualquiera que diga, no, gracias, con permiso, es esta. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Y dice Pedro, y por eso enfrentan con él, y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Wow. Pero yo sé que aquí en este auditorio que ya lo vimos bien, ¿verdad? Que está conformándose por puras piedras vivas, ¿verdad? No hay nada de eso. Eso fue parte de nuestro pasado, ¿verdad que sí? Porque estamos aquí, un grupo de personas, sí, que todavía no está en camino hacia la madurez, que no quiere decir, ya se graduó, no. Pero ¿cuál es la única diferencia? Que ahora hemos decidido o queremos seguir obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cierto o no, familia? Es decir, ya no nuestros pensamientos, nuestros argumentos humanos no nos gobiernan. Ya no es así soy y me vale. Ya no es más, pues así nací y así me moriré y nadie me va a hacer cambiar, desistir de esta terca opinión aferrada. No, ahora yo me someto a Dios, ¿cierto? Yo me rindo a su voluntad. Ahora pongo en consideración todo lo que de Dios dice y lo tomo como que mi referencia de vida, es decir, lo que de Dios emana, eso es la forma correcta de cómo vivir. Si Dios me dice que tengo que vivir así, entonces ya no es yo pienso, yo creo, ¿verdad? Sino es ahora, Señor, ayúdame a obedecerte. ¿Verdad que sí, familia? Ahí está la clave, familia. Mientras eso no suceda, entonces el mundo seguirá desechando, menospreciando, seguirá siendo una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer. Pero me encanta cómo Pedro hace ya el contraste. Porque está diciendo, esos son los que no han querido. Versículo 9, atención ahí, ¿qué dice? Pero ustedes,
Wow. Pero ustedes, ¿qué dice? No son así. Somos peores. No, no es cierto. No, no son así. Entonces, ¿qué somos? Y ahorita viene lo que va a decir. ¿Sí me está siguiendo? Dice, pero ustedes no son así. Y fíjate lo que dice. ¿Qué es lo que dice Dios de ti si tú has decidido ser una piedra viva? Fíjate lo que dice. Porque ustedes son, número 1, pueblo elegido. En otras palabras, aquí lo puse como yo me lo sé porque yo memoricé Reina Valera 60. Linaje escogido. Sacerdotes del rey. En otras palabras, real sacerdocio. ¿Vamos bien? Una nación santa. ¿Y qué dice? Posesión exclusiva de Dios. En otras palabras, pueblo adquirido por Dios. Híjole. Digo, híjole, ¿sabes por qué? Porque en cada una de estas características nos podríamos detener por lo menos unos 10 minutos en cada una. ¿Te gustaría? No, por favor, no me hagas eso, dice. Que me quiero ir temprano a casa porque hoy hay mucha tarea en la escuela. Dejaron bastantes cosas. Hay mucho que todavía hay que hacer. Yo lo sé, familia. Y habrá oportunidad que, claro que sí, podamos ir desmenuzando qué significa cada uno de estos. Vuelvo a repetirlo. Linaje escogido. Vamos. Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Oye, a Pedro como que le gusta endulzarnos el oído, ¿no? Puras cosas bonitas. ¿Suena bonito a poco no? Tan solo suena precioso. Pero hay mucho, te dije, mucho que ver. Mira, recuerda que está contrastando aquí en esos constructores que le rechazaron. ¿Sabes por qué? Porque el linaje escogido, en realidad, ¿sabes quién era? ¿Quién era el linaje escogido? Vuelvo a repetir, ¿quién era el linaje escogido? Israel. ¿La nación judía fue elegida sí o no? Claro, lo vimos aquí desde la serie de Abraham, ¿te acuerdas? Pero ahora, ¿sabes? Cada uno de nosotros, Dios nos está dando ese mismo lugar. Somos un linaje escogido. Y como te dije, esta verdad tiene que ir asentándose primeramente en cómo tú y yo nos vemos. Porque si algo tenemos como cultural, digamos, esto es propio de naciones como la gran parte de Latinoamérica que ha sido abusada, ¿sí o no? Ha sido deteriorada, ¿cierto o no? Han sido pueblos gobernados, ¿cierto o no? Sometidos, lastimados, ¿sí o no? Y mucho de eso hoy todavía en nuestra identidad como hijos de Dios nos estorba. ¿Por qué? Porque tal vez que muchos hoy todavía podemos decir batallo con el menospreciarme. ¿A poco no? Batallo con verme como Dios me ve. Batallo con el concepto correcto de lo que Dios dice de mí. Como dijo uno por ahí, ni tan, ni muy, muy, ¿no? Pero a lo que voy es esto. Primeramente, entender que el linaje escogido tiene que ver precisamente con lo que de él proviene, es decir, somos linaje escogido por el simple hecho de que, ¿qué? De que Él se fijó en nosotros, familia. De que Él nos vio, de que Él
nos tomó, familia. Tú y yo estamos aquí, ¿sabes? No es una casualidad, porque Dios te eligió. Porque Dios en su misericordia te vio a ti, nos vio nuestra condición. Y Él nos llamó. Ahora todo esto tiene un propósito. Esto suena, como te dije, hermoso, pero hay que terminar el versículo, porque el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios tiene una misión. ¿Sale? Vamos a un poquito a comentar lo que es el real sacerdocio. ¿Quién era el real sacerdocio? Ocupa una figura también muy interesante, ¿no? Revela nuevamente la gloria y la excelencia de Dios. Revela la función que tú y yo estábamos haciendo delante de Dios. ¿Recuerdas que la semana pasada hablamos de las ofrendas, verdad? Que le ofrecemos sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Él. Y entonces esta función del real sacerdocio tiene que ver precisamente con eso. Que Dios nos ha llevado a manifestar su carácter, nos ha llamado a revelar lo que de Él proviene, porque Él es el Rey. Y si tú y yo ministramos al Rey, entonces ¿en qué nos convertimos? Digo conmigo, en un real sacerdocio, o en otras palabras, ¿verdad? Como lo dice la NTV, ¿en qué? Sacerdotes, ¿de quién? Del Rey, así de simple. Después dice una nación santa. Y me encanta, ¿sabes por qué? Porque cuando el Señor le establece a Israel el sistema de sacrificios que tenían que ser, cuando les da incluso hablar desde el tabernáculo, cómo tenían que llevar a cabo, tenía un propósito tan firme y tan puntual, que en cuestión de principios, familia, no cambia ahora en la iglesia. ¿Y sabes cuál era el principal fundamento por el cual Dios les dio esas funciones? Constatar algo bien extraordinario, familia. Que lo que hacía Israel, y tú puedes empezar a ver todo el detalle de Levítico, por ejemplo, cómo el sacerdote tenía que llevarse, todos los hijos de Aarón cómo tenían que cuidarse, todo, o sea, veías incluso hasta las campanillas. Bueno, podría explicarte un poco mucho de esto, pero a lo que voy es esto, arrojar esto, que Israel tenía un Dios que era santo. Y como Él era santo, ¿qué crees? Había distinción ¿en qué? Entre los otros pueblos. En pocas palabras, Dios quería reflejar en Israel esa distinción entre los otros dioses de todas las otras naciones. Y yo me he preguntado, ¿y cómo estará llamado el cristiano de hoy en día, del siglo XXI, a revelar en un mundo tan, ¿verdad?, como llamamos postmoderno, en un mundo tan lleno de actualizaciones? Un mundo donde hoy en día, ¿verdad?, estamos tan influenciadas con tendencias. Pues yo creo que de la misma manera, con un estilo de vida que refleje al Dios que tenemos. Wow. ¿Lo estamos viendo, familia? De otra forma yo te pregunto, ¿habría alguna diferencia? ¿Habría alguna otra distinción? Digamos, si tú vas allá, yo voy allá, pero a fin de cuentas los dos estamos igual de corruptos. Los dos transamos. Los dos hacemos las mismas fechorías, como dicen. ¿Verdad que no? Por eso entender que Dios nos llama no solo linaje escogido, real sacerdocio, sino nación santa, tiene que ver con ¿qué?
con el carácter del Dios del cual hablamos. Dios dijo, yo soy santo, ¿verdad? Sean santos. Y hablar de la santidad también es otro tema, que sí, claro que sí, lo seguiremos desarrollando. Pero termino con esta última referencia, que dice que eres pueblo adquirido por Dios. O en otras palabras, posesión adquirida por Dios. Y bueno, para referenciar esto, todo en aquel tiempo tenían que estar referenciados precisamente con lo que representaba una propiedad, es decir, una posesión, un bien material. Y para que no hubiese lugar a dudas, es decir, del lugar de pertenencia, pues había hasta en la antigüedad está referenciada lo que comprobaba que tenías como posesión. ¿Y sabes? Me encanta porque cuando tú ya empiezas a ver cómo Dios obra, te digo esto, para poder, los famosos sellos en la antigüedad eran muy comunes para poder dar autenticidad de ¿qué? De que algo era ¿qué? En tu propiedad. Tal vez sean muy diferentes como los que hoy conocemos, pero a fin de cuentas, grábate eso, el sello. ¿Y sabes lo que más me impresiona? Es que Pablo usa esa misma analogía en la carta que escribe a la iglesia en Éfeso y habla que el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Nos ha, di conmigo, sellado. ¿Nos ha qué? Sellado. Y si nos ha sellado, es porque le pertenecemos. Somos de su propiedad. Hemos sido ¿qué? Adquiridos. Wow. Entonces, ¿yo me mando? No. Tú no te mandas. Porque alguien ya te compró. Por muy feo que se suene, es la verdad. Alguien te compró. Y no fuimos nada baratos. Alguien te compró con precio de sangre. Y cuando eso lo llevamos a entender, que no solo, ¿verdad?, suena bonito el lenguaje, el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirido, son verdades, sí. Que nos viene bien adentrarnos a ellas, sí. Que nos viene bien comprenderlas cada vez más, sí.